Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda el licenciado Guillermo Carrasco de Abogados Unión, un servidor titular en nuestra oficina aquí en Tijuana. Llevamos tiempo sin hacer una transmisión en vivo de la oficina aquí en Tijuana, cosa que me da mucho gusto. Seguimos esperando resultados de estas elecciones. Quiero aprovechar antes de platicar el día de hoy una felicitación a todos nuestros clientes que votaron por primera vez. Sé de varios clientes míos en particular que empezaron su proceso de naturalización con la emoción o con el propósito de que esta fuera su primera vez votando. Yo en lo personal, muchos de ustedes, las personas que nos siguen o clientes de nosotros, sé que son varios ya que conocen, por ejemplo, mi historia en particular. No nomás soy abogado de migración, sino yo también pasé por un proceso de migración. Yo emigré por medio de mi papá, que es ciudadano americano, pasé por un proceso y me naturalicé hace unos años y acaba de ser mi primera vez también votando, cosa que pues me da mucho gusto, fue una gran satisfacción, sobre todo en unas elecciones históricas y en el cual hay todavía muchos temas en juego, sobre todo en el tema de migración, ¿no? Entonces yo en lo particular pasé por un proceso, sé por lo que pasaron muchos clientes. Hoy soy ciudadano americano, naturalizado como muchos de nuestros clientes, entonces me sumo a esa voz y felicito a todas las personas, sean clientes o no, todas esas personas emigradas que se naturalizaron, y a los que no se han naturalizado, pues los invito a que lo hagan y puedan tomar ventaja de esos beneficios, como en este caso es votar y un sinfín de beneficios más, que ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, el poder emigrar a más familiares. Bueno, dejando a un lado, seguiremos monitoreando el resultado de esas elecciones, independientemente de las preferencias, partidos, raza, género. Son elecciones importantes y los vamos a seguir monitoreando, y tan pronto tengamos un resultado ya oficial, pues también haremos una transmisión en vivo para platicar qué implica o qué consecuciones o qué podemos esperar por los próximos 4 años en temas de migración. Ahora bien, el tema que escogí para el día de hoy, bueno, que ustedes lo solicitaron, es un tema bastante recurrente siempre que hacemos transmisiones en vivo. Hay muchas dudas, muchas llamadas, muchas citas, siempre son con la siguiente pregunta. ¿Tengo un castigo de 10 años o tengo un castigo de 10 años? ¿Cuándo aplica un castigo de 10 años? Me dijeron que tengo un castigo de 5 años. Muchas personas, esa es la duda, y muchas personas dejan de iniciar un proceso de migración por la creencia de que tienen un castigo, ¿no? Entonces, vamos a platicar de ese tema, cuándo aplica ese famoso castigo de 10 años o cuándo no podemos emigrar. ¿Ok? Vámonos desde un principio. En un proceso de migración hay muchos requisitos. Primero que nada, pues tener una visa disponible, es decir, tener algún familiar que nos vaya a emigrar, sea un familiar directo, un ciudadano americano. Tenemos una petición, la cual ya está en fecha y es nuestro momento de emigrar. Independientemente que sea el proceso dentro de Estados Unidos como un ajuste o un proceso consular en nuestro país de origen, hay requisitos adicionales en cuestión de documentos que nos podremos imaginar. El tema de la carga pública, muy latente el día de hoy, y un sinfín de requisitos como examen médico, biométricos, etc. Revisan también el tema de que si una persona es considerada elegible para esa visa de migrante, admisible al país. Hay una ley, la ley de admisibilidad, que establece los motivos por los cuales una persona no se considera admisible y que por ende se descalifica y no es elegible para emigrar. ¿Okay? Personas que tienen antecedentes penales o que tienen alguna infracción con migración son esas personas que, de acuerdo a la ley o a la sección 212 de la ley de migración, que habla de este tema de admisión, ¿sí? Son personas que no pueden emigrar.
esta misma ley concede ciertos recursos por medio de los cuales una persona puede emigrar, se deja de considerar como una persona inadmisible, por eso conocido comúnmente ese proceso como un perdón, ¿sí? Porque la persona, aun y cuando teniendo antecedentes, puede emigrar si califica para este perdón. ¿Ok? Teniendo eso en claro, entonces uno de los temas más comunes por los cuales ciertas personas son inadmisibles son por personas que estuvieron viviendo en Estados Unidos sin documentos, lo cual migración denomina como presencia ilegal. Una sección de esta ley determina, un artículo de esta ley, en términos generales, artículo, establece que una persona que entra al país o acumula presencia ilegal, presencia sin documentos por más de un año, es considerada inadmisible. ¿Okay? Una sola estancia. Entonces, una persona es inadmisible y quiere decir que no puede emigrar y es inadmisible por más de 10 años. ¿Okay? Pero si fue una sola estancia, una sola vez, la persona califica para estos recursos y puede emigrar solicitando un perdón. Ya hemos hablado que para solicitar un perdón necesitamos que tengamos algún familiar que sea ciudadano americano o residente permanente, siendo cónyuges o padres. Entonces podemos solicitar ese perdón sin necesidad de tener que esperar esos 10 años. Entonces, ese castigo no es permanente. ¿Cuándo es permanente o cuándo tenemos ese famoso y temido castigo o esa barra de los 10 años? Es cuando somos reincidentes. Cuando una persona estuvo en Estados Unidos por más de un año, sale o es deportada y regresa al país sin haber sido admitido, reincidente, vuelve a entrar sin documentos, ilegal, tiene ese castigo y en este momento es permanente. No hay un perdón disponible hasta que no transcurran los 10 años. Muy importante, este castigo empieza a surtir efectos a partir de su última salida. Entonces, en estos casos es cuando la persona tiene que esperar 10 años para poder emigrar. Si la persona fue deportada, tiene que, después de haber estado en el país y es deportada, tiene que solicitar un permiso para reingresar al país después de haber sido deportado. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos castigos, que si es una sola estancia, si pasan los 10 años podemos emigrar, ya no somos inadmisibles, o si no han pasado 10 años después de nuestra única estadía en el país, podemos solicitar un perdón si tenemos algún cónyuge o nuestros padres son ciudadanos o residentes. Pero si ya estuvimos, salimos, nos deportaron y regresamos al país, hay que esperar 10 años para poder emigrar. Y ese castigo es permanente y no hay ningún recurso hasta que no pase ese castigo. Ahora, otra de las dudas más comunes, me deportaron, me revocaron la visa, estuve en un aeropuerto, preguntan mucho, y me dieron una deportación expedita y me dijo el oficial que tengo un castigo por 5 años. Ahora, eso no quiere decir que no seamos elegibles, sino que por ese momento nos determinaron inadmisibles y no podemos volver a aplicar ingreso al país por 5 años, pero no es un castigo fijo y si tenemos la manera de emigrar, lo podemos hacer. Es muy diferente a las secciones o los artículos que estamos platicando. Entonces, aclaración, esto es información general. Si una persona tiene alguna duda, hay que verlo detalladamente. Muchas personas no saben su situación actual y ya hemos hablado muchas veces de la importancia de hacer una investigación antes de iniciar un proceso para ver realmente qué es lo que vamos a hacer. Nuestra finalidad es que siempre sus casos sean aprobados. De ninguna manera nosotros vamos a hacer que una persona vaya a un consulado, en este caso Ciudad Juárez, en la gran mayoría de nuestros casos,
y sea ahí cuando la persona se entere que tiene un castigo de 10 años. Entonces muchas veces hay que tomar las cosas con calma e iniciar con una investigación antes de iniciar un caso, ¿sí? Porque también ya hemos hablado de las diferencias entre lo que es una detención al momento de intentar cruzar y una deportación o salida voluntaria, ¿no? Entonces, por eso comento que cada caso hay que verlo en particular, pero ahorita estamos resolviendo las dudas generales en este tipo de casos. Entonces, esa es la importancia de aclarar cuándo tenemos un castigo de 10 años, cuándo podemos iniciar un caso, cuándo no. Espero con esta información, con estos 10 minutos, hayamos aclarado esto de una manera general. Si esta información es de tu agrado, útil para ti o para algún familiar, te pedimos que la compartas en tus redes. Y cualquier otro tema que ustedes tengan duda o el tema que quieren que platiquemos la próxima semana, déjenlo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta para la siguiente transmisión, ¿sí? Y lo estaremos contestando dudas también en la sección de comentarios. Con mucho gusto yo me quedaré el día de hoy contestando cualquier duda por redes sociales. Nuestro correo es hola@abogadosunion.com. Nuestro teléfono en México, en Tijuana, es el área 664-622-5442. En San Diego, California, es el área 619-662-2170. Les agradecemos mucho. Nos han permitido informar estos 10 minutos el día de hoy y como siempre lo estaremos haciendo las próximas semanas. Recuerden que seguimos dando las consultas sin costo. Mencionen que vieron este video con un servidor el día de hoy, Guillermo Carrasco, y su cita es totalmente sin costo y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, hasta la próxima.